grabar. Ahora sí, iniciamos entonces con Roma. Vamos a hablar en esta primera parte sobre el origen y la monarquía romana. Luego, en la siguiente parte, vamos a hablar sobre la República y el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, esta primera parte es más sencillo en realidad. Lo que es el Senado, la República, un poco más de datos. Bien, a ver, en la parte de la República Romana ya tenemos esta imagen en la cual está en un museo allá en Italia, que representa, según el mito, a los dos niños que fundaron Roma y que fueron alimentados por una loba, por un animalito. Entonces, es algo increíble, ¿cierto? Que un animalito, una lobita puede alimentar a dos seres humanos. Pero bueno, ese es el mito, la leyenda que dicen que ella alimentó a estos dos seres para que no murieran cuando eran niños, ¿ya? Bien, ahí lo voy a explicar más adelante la leyenda, pero he puesto esta imagen como representación del origen o la fundación de esta ciudad romana. El objetivo sería en realidad acá reconocer la fundación de Roma, ¿ya? Reconocer cuándo fue y quiénes fueron los que fundaron, aprender sobre los diferentes pueblos anteriores a Roma, o sea, quiénes estaban invadiendo estos lugares, quiénes vivían en esos lugares antes que surgiera Roma. Y el tercero va a ser conocer la geografía de Roma, es decir, más o menos en dónde se ubica el imperio actualmente, o bueno, dónde es actualmente. Sabemos que era la ciudad de Roma, ¿ya? Y vamos a saber qué país era en realidad. Por ahí algunos ya lo saben, seguro. Bien, estas son las preguntas previas. Ustedes ven la imagen de acá. Cuando yo pongo preguntas previas para que ustedes participen, hablen, si alguno de repente no tiene el audio o está malogrado, me escribe por el chat para yo leerlo. He puesto chat personalizado donde tú escribes y yo nomás lo leo. Entonces, esa es la idea. O sea, que ustedes participen y nos digan algo propio. Tengo también alguna pregunta. Entonces, eso también te favorece. Yo acabo de terminar con otra clase y la clase de los chicos de los más grandes, ¿ya? Los de secundaria, están opinándote o preguntándome qué es lo más interesante. Si tú preguntas algo de tema, genial, ¿ya? Algo que de repente Profe, no puedes saber. Dime, te escucho. la tarea no está en el Classroom, ¿no? La Tarea, asignatura. la asignatura de este curso, de este. No, de DPCC. De DPCC sí está en el Classroom, es el último. ¿Y Entras, cómo se llama? entras y dice ahí asignación, ¿ya? Ahí dice asignación. Está en el último PPT, me parece. Abres ahí No, la clase y en las no, dos... solo hay de tutoría, no sale nada. No, no, busca en DPCC. Sí, el último que sale es test 4 de DPCC. Ya, abajo de test 4. Dice tema Dice, 4. Clase dice 4. clase 4, Ya, clase 4. ese es. Abre ahí, ahí está, ¿ya? Ah, ya, ya. Terminamos el curso, ahí debe estar, ¿ya? Bien, seguimos. Ya. Entonces, vamos a iniciar con esa pregunta. Ven acá la imagen, ven diferentes personas, ¿cierto? Ahora, vamos a comenzar con esto. Ustedes, ¿ya? ¿Qué ven ustedes de Roma actualmente? O sea, ¿qué conoces, qué es lo que has escuchado tú de Roma actualmente? ¿O qué has visto de repente? ¿Qué has, qué has escuchado, qué has visto? ¿Conoces algo de Roma actualmente? Sí, Ya, dime, Enzo, ¿qué más o menos qué conoces de Roma? ¿Qué saben ustedes actualmente de Roma? De repente han escuchado, habrán visto una película, o de repente lo han oído antes de otro profesor o profesora. antes los romanos vivían en... ¿Ya? ¿En qué vivían? Si no pueden, de repente, si es que su audio no funciona muy bien, lo escriben por chat para leerlo, ya de repente no se funciona muy bien. Dime entonces, ¿cómo eran los romanos? ¿Qué han escuchado de ellos? ¿Quiénes eran? Por ahí de repente tienen alguna idea quizás, que puedan compartirlo. Antes tenía casa de así como cemento y Ya, muy paja. bien. Ya, muy bien, Enzo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, a ver, acá dice otra pregunta. ¿Qué crees que represente esta imagen? Ustedes ven esta imagen, todo, y dígame, ¿qué crees que representa esta imagen que están viendo? Europa, ¿Cómo? el mapa de Europa. Ya el mapa de Europa, muy bien, Camila. ¿Qué más? ¿Qué más representa esta imagen? Acá ven unos hombrecitos, ¿cierto? ¿Qué más representa?
¿Qué crees que representan esos hombrecitos? Sobre todo lo que hacían en diferentes países o en diferentes lugares. Ya, exacto, todos los habitantes de diferentes lugares, muy bien. Acá, por ejemplo, vemos a un hombrecito en una caverna en España, por ejemplo. Acá vemos otro que está por Inglaterra también, ¿ya? Acá vemos otro en esta isla pequeñita que utilizaba el hierro. Acá vemos unos hombres que eran esclavizados en realidad por esa parte. Entonces, así sucesivamente vemos animalitos desde la era primitiva. Y cómo era en ese tiempo Roma en ese aspecto. ¿Cómo crees que se haya fundado Roma? Pero primero hay que ubicarlo. Según este mapa de Europa, porque sabemos que Roma está en Europa, la cultura que se desarrolló, ¿está en qué país actualmente? Ustedes saben. Italia. Italia, muy bien. Italia es este de acá, de que está señalando con la flechita, ¿ya? Ese lugar, Italia, ¿ya? Lo que hacía era, en este caso, si más no recuerdo bien, ya, tiene una forma de bota, algo así como dicen, como si estuviera pateando algo, si te das cuenta. Esta parte de acá es como si esta isla lo hubiera pateado, como si fuera una pelota, una forma de bota. ¿Ya? Algo así tiene Italia. Bien, entonces vemos acá que esta cultura surge en Italia, ¿verdad? Bien, entonces, más o menos, ¿cómo crees que se haya fundado Roma? ¿Tienes alguna idea, alguna curiosidad? Tú puedes diseñarlo, profesor. Yo creo que se fundó porque de repente vieron unos gigantes y fundaron el lugar. No sé, imagínate, ¿cómo crees que haya fundado? ¿Qué idea tienes de eso? ¿Cómo crees? Imagínate. No, profesor, yo creo que de repente vinieron unos ovnis y fundaron Roma. No sé, es tu idea. ¿Cuál Se sería tu fundó el idea? 21 de abril de 753 años antes de Cristo. ¿Cómo, cómo? Se fundó el 21 de abril de 753 años antes de Cristo. Claro, muy bien. Profe, Correcto. Dime, te escucho, Enzo. los romanos jugaban eso de la... ¿De cuál, de cuál? Los romanos jugaban esas piedras con fuego, ¿no? ¿Cómo piedras con fuego? Y caminaban. Ah, me hablas de caminar sobre el fuego, ¿cierto? Sí, sí. Ya, eso de caminar sobre el fuego era como una especie de castigo, pero se dio antes de los romanos, con los cretenses, ¿ya? Con los griegos sobre todo, ¿está bien? Entonces una forma más que castigo, una forma de competitividad que hacían en los Juegos Olímpicos los griegos, por ejemplo, ¿ya? Bien, muy bien, Enzo. Bien, entonces, cierto lo que dijo Camila también, sí, se fundó en el año 753, si más no recuerdo, antes de Cristo, fue ahí en Roma, en la misma ciudad, ¿ya? Ante ese lugar también se hizo un mausoleo, que actualmente es como un museo pequeño, ¿ya? Donde exactamente fundaron estos dos personajes que ya voy a nombrarlos en un rato. Bien, entonces, más o menos tenemos idea, ¿cierto? Se encuentra en Europa, hubieron diferentes hombres que vivieron en ese lugar. También vemos en estas imágenes que cada uno tenía diferentes actividades. Y además también hemos entendido que está en Italia y que surgió en el año o se fundó en el año 753. Bien, al menos hemos aprendido algo de estas preguntas. A ver, Surgió de los asentamientos. sí, sí. Ya, seguimos. Ahora sí, el origen. Se dice que anteriormente, ustedes han escuchado o han visto la película de Troya, seguro, ya que sucedió más o menos en tiempos de la Grecia antigua, ya cuando Grecia recién se iniciaba como cultura, como Estado-nación, ya. En ese tiempo los griegos quisieron invadir este estado llamado Troya. Ya acuérdense que cada ciudad tenía su rey. Entonces en Troya había un rey también. Y uno de estos descendientes era Eneas, ¿ya? Quizás el más prolijo o el más reconocido de esta ciudad de Troya era Héctor, ¿no? Y el más prolijo y reconocido en los atenienses griegos era Aquiles, ¿verdad? Y el enfrentamiento entre ellos, ¿cierto? Bien, entonces se dice que uno de estos príncipes logró sobrevivir, ¿ya? Llamado Eneas. Eneas se dice que navegó por el mar Adriático, huyó, ¿ya? Huyó me parece que, no, voy a ponerlo acá, con esto de acá, a ver si sale.
Salió de no, acá no. La cosa es que sale de Grecia a otro lado y viene por acá. Así, pues pasa por acá, luego viene por acá, se da una vueltita y llega a esta ciudad romana, ¿ya? Pero venía desde Troya, pues, ¿no? Creo acá no ha puesto el mapa grande. Bien, a ver. Entonces, llega vía marítima, ¿está bien? Llega Eneas y allí en Roma, como ustedes ven, hay diferentes personas y pueblos que viven. ¿Quiénes están ahí, profesor? Están los celtas, por ejemplo, acá en esta parte del norte de Italia, los ligures, los etruscos que están cerca a esta ciudad, los latinos, y los italiotas y los griegos que habían invadido esta parte. Entonces, los latinos es el lugar donde que se va a fundar o que va a fundar Eneas para su descendencia. ¿Está bien? Entonces Eneas es el que huye de Troya, funda su descendencia. Y a la vez Eneas, ya, eh, en este caso su descendencia, funda lo que es Alba Longa. Alba Longa es un reino dentro de los latinos, o sea, su descendencia de él. ¿Ya? Los latinos son descendencia de los troyanos, se puede decir así. ¿De quién? De Eneas, ¿ya? Entonces, eh, lo que hace es que su descendencia viva ahí y forma un reino llamado Alba Longa. Y bueno, dentro de esta descendencia que él tiene, hay un rey, ¿ya? Llamado Numitor, que era un rey muy bueno, pero que su hermano menor era muy envidioso porque quería tener el poder. Entonces, se dice que Amulio, su hermano menor, lo bota, lo expulsa, ¿ya? Y Amulio, para que este rey no tenga descendencia, lo que hace es mandar a asesinar a su hijo de Numitor y a su hija la encierra con los servidores de la diosa Vesta. La diosa Vesta es la diosa del fuego, ¿ya? Por eso decía el compañero que si los romanos hacían pasar por el fuego en las piedras, sí, también hacían eso, y ellos lo hacían como castigo, los griegos lo hacían como competencia de juego, ¿ya? Entonces, ellos manejaban este servicio, la diosa Vesta manejaban este tema de alabar a esta diosa, pero también al ponerla allí, ella no podría tener descendencia porque no podía casarse, ya que allí solo eran personas que estaban impedidas de tener matrimonio. Entonces, ya con esto había armado esta idea de que tanto el hijo y la hija de su hermano no pudieran tener descendencia y no reclamen. Pero se dice que esta hija llamada Rea, así se llamaba, Rea, dice que el dios de Ares, el dios de la guerra, ya, bajó, se convirtió en hombre y estuvo con ella. Y dice que dio a luz a 2 hijos, ¿ya? Entonces ella para esconderla, se enteró el hermano, o sea, su tío, ya Mulio, quería esconder a sus hijos, pero él se los lleva y le dice a un granjero que los asesines. El granjero, para no asesinar, los bota en la montaña, pero ellos siguen vivos. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Era Rómulo y Remo. Esa es la leyenda de Rómulo y Remo. Se dice que estos hermanos gemelos, eh, hijos de Rea Silvia y el dios de Marte, el dios de la guerra, ¿ah? Habían nacido y fueron alimentados por una loba, como ven en la imagen, ¿ya? Esta lobita los alimentó hasta que un campesino los encontró. Entonces este campesino los crió cuando eran grandes. Ellos vivieron en medio de la granja, todo, hasta que Numitor, que supuestamente era su abuelo, se enteró que su hija había tenido hijos y quería buscarlos. En una de esas expediciones se encuentra a sus 2 nietos, ¿ya? Entonces él les cuenta la verdad que son sus nietos y que su hermano le había tomado el poder. ¿De cuál? De Alba Longa, así se llama la ciudad. Entonces ellos crecen y bueno, liberan a Alba Longa, el reino, de su tío, bueno, de su tío abuelo Amulio, y lo pone a su abuelo Numitor de nuevo en el reino. Cuando ellos crecen, ¿ya? Se hospedan en la misma ciudad de Roma y allí es donde fundan la ciudad de Roma, al costado de Alba Longa. ¿Está bien? Fundan la ciudad de Roma y como ellos querían construir uno del otro unas ideas distintas, entonces se pelean entre ellos. Rómulo y Remo se pelean y lamentablemente Remo fallece y Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. Y para eso vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Vamos. Bien, entonces ya después de haber visto el video sabemos más o menos la historia de la fundación romana y los conflictos que hubo entre los hermanos para poder liderar este nuevo reino que se fundaba, ¿cierto? Entonces,
Al fundarse este nuevo reino se crea una monarquía, un rey. ¿Quién es el primer rey? Rómulo. Nadie puede gobernar, o un reinado no puede ser de dos reyes, al menos no se ha visto. Al menos que sea una república o un senado donde se puede gobernar dos personas o tres o cuatro, como deseen, ¿no? Pero esto era una monarquía. Bien, vamos a ver entonces el siguiente. Esta historia de Roma se divide en tres en realidad. Acá he puesto la línea de tiempo en el cual comienza desde la fundación hasta la caída del Imperio Romano del Occidente, ya que una parte romana se queda en la parte del Medio Oriente, ya que sigue existiendo hasta el año 1453, que es invadida por otros turcos llamados otomanos. Bien, fundada en el año 753, se inicia la monarquía hasta el año 510, en el cual los romanos expulsan al último rey etrusco. Vieron el mapa, ¿cierto? Latinos y etruscos. Los etruscos eran invasores que llegan a ser reyes de Roma, así que ellos hacen algunas cosas buenas también en Roma, pero invaden Roma, hasta que los mismos romanos los expulsan al último rey y crean una nueva república, ya no rey, sino república, ¿ya? Entonces, esta república va a haber senados y va a haber cambios como, por ejemplo, implementar las leyes en Roma, ¿ya? Y a la vez también cambios a favor del pueblo. Eh, los plebeyos eran el pueblo en ese tiempo. Bien, seguimos hasta el año 27 en el que muere, bueno, muere Marco Antonio y Cleopatra unos años antes en realidad, ¿ya? Y Octavio Augusto va a tomar el poder total del imperio, al igual que su tío llamado Julio César, quien no llegó a ser emperador, pero sí fue el primer senador, ¿ya? Logró implementar esta idea de imperio cuando su sobrino lo completó totalmente y siendo el primer emperador de Roma, iniciando este imperio, pasando por diferentes emperadores que lástima, hubo ambiciones entre ellos y militares que pelearon por ese imperio, que ocasionó el desastre interno y la invasión de diferentes bárbaros que eran extranjeros en el año 476 que invadieron Roma. Bien, esa es más o menos la historia que vamos a hablar nosotros sobre la monarquía ahora en este momento. Bien, ubicación geográfica, vemos acá se encuentra en Italia. La parte rosada, se puede decir melón o rosada, ese color, es todo lo que pertenece a el reino o la monarquía italiana, o de Roma, en este caso, ¿ya? Junto a ella se va a unir el reino etrusco. Cuando ellos invaden Roma, van a unir estos dos reinos formando todo el reino romano en uno solo. Toda esta parte rosada. El amarillo que ven acá es las invasiones griegas hasta acá, ¿cierto? Invasiones griegas. Y el verde son los cartaginenses, ¿ya? El reino cartaginense que también más adelante van a tener conflictos con ellos, formando las guerras púnicas, que la otra semana no voy a hablar. Bien, entonces eso más o menos es la geografía italiana. Está a orillas del mar Mediterráneo, que es todo esto, ya, el mar Mediterráneo, y lo que es actualmente Italia. Acá vemos el centro de la ciudad, toda la ciudad acá pequeña, a orillas del río Tíber, ¿cierto? El río importante de Italia actualmente que pasa por la ciudad de Roma, ¿cierto? Acá encontramos más o menos todo alrededor de la ciudad que pertenecía a ese entonces. Bien. Etruscos al norte, latinos que son otros pueblos en el centro y los griegos en el sur. Eso más o menos es la geografía o la ubicación. Hasta ahí no hay preguntas, ¿no? Seguimos entonces. Los reyes, esta es la última parte, es básico, por eso le digo, para explicar. Ya, a ver, tenemos 7 reyes que existieron en todo ese periodo de más o menos 200 años, ¿cierto? Bien, en estos casi 200 años, ya, vamos a ver en este caso eh, que Rómulo, de los reyes latinos, de la descendencia de Eneas, que era el tataranieto, va a fundar este reino en el cual crea un senado, es decir, del pueblo, algunos consejeros que le van a apoyar a él. Este es el senado, que actualmente, por ejemplo, en nuestro país es el Congreso, ¿está bien? El representante del pueblo. 100 ancianos, eso es lo que hace él. Eh, Fue elevado a la categoría de Dios, ya que se promulgaba que era hijo de Dios Martes y descendiente de la diosa Venus, diosa del amor,
cosa que ocasionó de que se fundara esta idea de la guerra y el amor, donde tú, o sea, que tú vives entre la guerra y el amor, ¿no? Es una idea así, eh, pre- digamos que como un refrán, se puede decir así, ¿ya? Idealizada en ese tiempo romano. Bien. Numa Pompilio, que es el descendiente, que en realidad él convivió con los sabinos, que era un pueblo. Dentro de los sabinos, él tuvo, se relacionó con los sabinos, pero dentro de los sabinos se creó digamos, unos nuevos guerreros, cosa que uno de ellos, llamado Numa Pompilio, tomó el poder. ¿Está bien? Fue un rey pacífico, se encargó de la organización religiosa de Roma, que tomó ideas de Grecia. ¿Está bien? Construyó casas sacerdotales, el templo al dios Llano, que era en este caso el dios, se puede decir, de la pureza, ¿ya? Y que así reformó el calendario e incrementó el culto familiar. Luego vemos a Tulio Hostilio, que era un rey guerrero. Se dice que este rey guerrero destruyó la ciudad que alguna vez fue del abuelo de Rómulo. Estamos hablando de Alba Longa, la ciudad, ¿cierto? Entonces, provocó disturbios en el Senado porque no quería que el Senado pudiera darle consejos y él quería gobernar solo, absolutamente solo. Por lo que lo mandarían a asesinar, ya que generó mucha envidia y mucho recelo en la gente, cosa que eso no aceptó la gente, que él gobernara solo, que sea un absolutista, un dictador. Entonces ellos tomaron el mando y lo asesinaron. Anco Marcio es el nieto de Numa Pompilio, ¿ya? El segundo rey. Él se encarga de obras públicas. Obras públicas como la construcción de un puerto, ¿ya? De la construcción de un puente o la cárcel para aquellos malhechores que hicieran daño en la ciudad. ¿Está bien? Pero después de ello, los etruscos, un pueblo al norte de Italia, ¿ya? Al norte de Roma, comienzan a invadirlos y llegan a tomar posesión de Roma. Y este hombre es Tarquino Prisco. Este Tarquino Prisco es el que construye el Circo Máximo. ¿Está bien? El Circo Máximo, así como la Cloaca Máxima. La cloaca viene a ser, se puede decir, donde dejan los desperdicios de las necesidades humanas. ¿Está bien? Así como el desagüe. Esa sería la palabra, el desagüe, es la cloaca, ¿ya? Es decir, que ellos construyeron los primeros desagües en una ciudad, porque cosa que no existía en ese tiempo. Bien, haciéndose conocido como por la frase pan y circo. Daba pan y enseñaba circo a la gente. O sea, en los circos romanos que existían en esos tiempos se originó por él. Él había hecho circos y allí, para entretener a la gente, daba panes también para que coman. Bien, entonces ahí termina esa parte. Con ello tranquilizaba el espíritu y libertad de los romanos, dice, a través de los circos, de los juegos que hacían. Bien, entonces Servio Tulio es considerado el gran organizador político y social de Roma. Divide el pueblo de acuerdo a su riqueza, o sea, va a dividir patricios, van a ser los que tienen mayor riqueza, plebeyos los que tienen baja riqueza. Estableció asambleas, curiales y centuriales. Curiales porque son 10 personas representantes y centuriales porque son 100 personas representantes que van a hacer el Senado. Fue asesinado por un complot familiar, dice, ¿no? Lamentablemente fue asesinado por un pariente suyo, cosa que fue enviado por Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio era en realidad su pariente, ¿ya? Para poder asesinar a Servio Tulio. Siendo este el último rey de Roma, este era un malhechor, hacía daño al pueblo, pero se puede decir que fue derrocado por la enemistad que tenían con la gente. ¿Quiénes fueron los que lo derrocaron? Unos romanos latinos, llamados Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino, quienes se convertirían en los primeros cónsules de Roma, o sea, van a gobernar dos en Roma, y lo van a convertir en la República Romana, dejando de ser una monarquía romana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y por último, entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Camila, dime, te escucho. Profesor, y cuando su tío le tiró al lago, o sea, y luego los agarró como la que era como con la crianza. ¿Cómo? No te escuché bien, repite por favor. Cuando su tío lo llevó al río y le recogió la loba, Claro. ¿cómo fue su crianza? ¿Cómo entendieron a la loba? Ah, no, bueno, según la leyenda, porque no se sabe mucho la certeza,
de que la loba recogió la canasta y descubrió a los niños. Entonces, ella como se dice de que había perdido a sus hijitos, ¿ya? Entonces ella podía amamantarlos porque cada madre cuando tiene unos hijos genera leche en su ser, ¿cierto? Entonces ella tenía leche en sus pezones, cosa que los niños aprovechaban leche, ¿ya? ¿Está bien? La leche de la loba. Entonces, porque la loba no tenía hijos, había perdido a sus hijos. Y bueno, hasta que un campesino los recoge. Bueno, estuvo con la loba de repente unos días, hasta un mes, por ahí bebiendo la leche de la loba, hasta que lo recoge a ellos el campesino y los cría. ¿Está bien? Eso es así la historia. Bien, entonces, llegamos con la fundación de Roma hecho por los romanos, Rómulo y Remo, los latinos, y la monarquía de Roma existieron 7 reyes, ¿cierto? Uno de ellos construyó puentes, otro hizo el desagüe, ¿cierto? Además, otro realizó el tema de organizar a nivel social, ¿verdad? Y por último, el último rey fue desterrado, muerto, por una rebelión, una revolución romana para hacer una república, haciendo de que gobiernen 2 personas llamados cónsules. Ahí termina entonces las conclusiones, lo que podemos concluir de esta monarquía romana donde gobernaron 7 reyes. Bien, hasta ahí hay algunas preguntas, chicos. No, ¿no? Bien, este línea es de la fundación de Roma que lo vimos, ¿ya? Bien, entonces ahí termina el tema de la fundación de Roma y también termina lo que se refiere la monarquía romana. Gracias, hasta ahí, chicos. Gracias por la participación también.